Ok. Ahora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo seminario de relieve. En esta ocasión tenemos la presentación por parte del ingeniero Javier Aguirre de su proyecto de tesis de maestría. Su presentación se llama Design of Roadside Barriers to Mitigate Air Pollution Near Roads. Eh, a continuación, Javier tendrá entre 40 y 45 minutos para su presentación. Posteriormente, por el chat iremos gestionando las preguntas de la misma para el final y pues así cerraremos nuestra sesión. Entonces, sin más preámbulos, Javi, te doy la palabra. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Aguirre. Les agradezco nuevamente pues, a todos los que vienen aquí a participar y darme la oportunidad a mí también de presentarles los avances de mi investigación. Yo soy alumno de maestría del Tecnológico de Monterrey, aquí en México, y les voy a hablar sobre mi proyecto que corresponde con mi trabajo de tesis, el cual consiste pues, en la búsqueda de cómo debe ser el mejor diseño de una barrera que yo pueda colocar al lado de las vías para mitigar la contaminación de aire que hay cerca pues, de estas vías, ¿verdad? Este es un trabajo que realizamos como parte de lo que hacemos aquí en el Grupo de Investigación de Energía y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues este trabajo lo he realizado en colaboración con mis compañeros del grupo, como el maestro David Sebastián Martínez, y bajo la dirección de mi asesor, el doctor José Ignacio Huertas. Cabe destacar que para este proyecto en particular también contamos con el apoyo del doctor Omar López y también el ingeniero Cristian López de la Universidad de los Andes en Colombia. Y bueno, pues vamos a arrancar. Aquí vemos brevemente pues, la agenda de la presentación. Como pueden ver, pues es bastante estándar. Entonces, pues avanzamos. Okay, aquí para comenzar, pues quiero destacar que la principal motivación que, digamos, que desata este proyecto, pues es el hecho de que nosotros sabemos que los vehículos son la principal fuente de contaminantes aéreos en las ciudades, ¿verdad? Estamos hablando de contaminantes tales como las partículas, el black carbon, el CO o el NOx, por ejemplo, ¿no? Y que esos contaminantes, pues pueden causar, pues, severos problemas en la salud de las personas que viven cerca de estos contaminantes, ¿no? Que están expuestos a estos contaminantes. Y precisamente entonces tenemos que la gente que vive cerca de las vías, como son las vías una de sus principales fuentes de emisión de estos contaminantes, pues que son un grupo vulnerable, ¿no? A la concentración de estos contaminantes. Y a raíz de esto, entonces tenemos que pues, diversas medidas se han planteado para poder mitigar este impacto que tienen los contaminantes cerca de las vías. Y uno de ellos ha sido el uso de barreras. Como pueden ver aquí en la figura de la derecha, déjame poner aquí, vemos que en general pues, es común ver a los lados de las vías algún tipo de barrera sólida. Sin embargo, la mayoría de estas barreras suelen ser más bien como para marcar territorio o bien como para disipar ruido, ¿no? Y vemos que hay diferentes tipos de barreras con diferentes formas. Sin embargo, es interesante pensar que el uso de estas barreras también puede servir no solo para el propósito que se les dio inicialmente, sino que también puede servir para mitigar contaminantes, ¿no? Y esto también ya se ha estudiado en la literatura. Hablando un poquito más de vuelta a lo que es el proceso de dispersión de contaminantes, nada más aquí queremos hacer énfasis en el hecho de que en general los contaminantes vehiculares de los que estamos hablando, pues tienen origen de dos fuentes principales, que son por un lado el tubo de escape de los vehículos, esto es debido por supuesto pues a los procesos de quema de combustible, y por otro lado también tenemos que la interacción de las llantas con el pavimento, pues también genera desgaste en las llantas y que esto también emite partículas, emite contaminantes, ¿no? Y que a raíz de esto, pues tenemos que uno de los procesos de dispersión tiene que ver directamente con la dispersión que hay desde estas fuentes hacia la vía y que posteriormente se tiene un proceso posterior en el que pues tenemos la dispersión ahora de lo que es la vía, pero hacia el ambiente. Entonces nosotros en este proyecto nos estamos enfocando precisamente en esta segunda etapa del proceso de dispersión, en el que es más bien de la vía hacia el ambiente, ya que pues esta dispersión es precisamente pues la que afecta pues a la población, ¿verdad? Regresando nuevamente al uso de barreras para mitigar contaminantes, quiero destacar este estudio en particular. Es un estudio que se realizó de forma experimental en Idaho Falls, en Estados Unidos, en el año 2009. Básicamente lo que se hizo fue que se utilizó una fuente lineal para emitir un gas fácil de medir, que fue el gas hexafluoruro de azufre, el SF6.
Y lo que se hizo después fue medir este gas en una zona plana, sin obstáculos. Y después lo que se hizo como comparativa fue poner una barrera, que fue en este caso una barrera que fue construida de paja, como se muestra aquí, una barrera de 6 metros de altura. Y básicamente lo que se hizo fue comparar la concentración vientos abajo de esa barrera, vientos abajo de esa barrera y de esa emisión, para el caso pues con barrera y sin barrera, ¿no? Y encontraron que el uso de la barrera podía reducir la concentración de contaminantes del otro lado, generalmente por encima del 50%, ¿no? Entonces, este estudio lo destaco mucho porque digamos que fue pionero en este tipo de experimentos para evaluar el impacto que tiene el uso de barreras para mitigar los contaminantes aéreos. Y a partir de este estudio empezaron a desatarse una serie de estudios similares que han utilizado muchas veces este estudio como una referencia para poder hacer comparativas o para poder evaluar qué efectos o qué cambios se le pueden hacer a las barreras para mejorar el rendimiento en términos de reducción de contaminantes, ¿verdad? Entonces tenemos aquí otros estudios que se hicieron posteriormente en el que se reportan resultados similares para diferentes tipos de contaminantes, tanto como para partículas como para gases. Nosotros, tomando esto como referencia, lo que hicimos fue también hacer un análisis de la literatura de la última década de estudios en los que se analizó precisamente pues el impacto de utilizar barreras para mitigar la dispersión de contaminantes. Y encontramos, pues aquí organizamos los resultados en una tabla. Aquí podemos ver que tenemos diferentes clasificaciones. Mostramos aquí el año, si ese estudio se hizo con simulaciones, con dinámica de fluidos computacional principalmente, si utilizaron resultados o mediciones experimentales, si se planteó algún tipo de variación en la geometría de las barreras, en particular su diseño, que es algo con lo que nosotros estamos muy interesados, y también si se hizo algún tipo de evaluación del costo, ¿verdad? De estas, como el costo práctico de implementar estas barreras, ¿no? Y encontramos que pues, muchos de estos estudios eran puramente experimentales, como los que se muestran aquí, no fueron simulaciones, sino más bien simplemente directamente se modeló o se midió más bien directamente la concentración de los contaminantes al otro lado de las barreras, ¿no? Y se comparó también con un caso sin barrera para ver qué efecto tenía sobre la concentración. Sin embargo, otros estudios sí hicieron simulaciones de CFD, de dinámica de fluidos computacional, para ver ese efecto o para, digamos que, probar diferentes escenarios de barreras y ver cuál era la mejor alternativa para reducir contaminantes. Lo que quiero destacar aquí es que en la mayoría de esos estudios, las variaciones en la geometría que se hicieron en las barreras propuestas o las barreras que se midieron, pues digamos que simplemente consistieron en variar la altura de estas barreras, ¿no? Simplemente se utilizaron barreras que también eran rectas, así que similares a las de Idaho Falls, quizás de otros materiales, pero en esencia con la misma estructura, a excepción de algunos cuantos casos. Un caso que quiero destacar en particular fue uno que se realizó aquí en el año 2014 por Busini y otros, en el que básicamente lo que se hizo fue que se evaluó cómo afectaba la forma de una barrera en la dispersión de gas natural cuando hay fugas en los ductos industriales de gas, ¿no? Y lo que se encontró fue que cuando se pone una barrera que estaba inclinada, en este caso 45 grados con respecto a la vertical, se tenía un mejor rendimiento en términos de la reducción de concentración que había del otro lado de la barrera comparado con el caso en el que la barrera simplemente estaba pues recta así a 90 grados, ¿no? Entonces digamos que a partir de eso pues también empezamos a ver que existen posibilidades de variar la geometría de estas barreras para mejorar su rendimiento en términos de reducción de contaminantes. Entonces, a raíz de esto, pues nosotros detectamos como varias áreas de oportunidad que hay en lo que es este ámbito del estudio de barreras, y digamos que las concretamos pues en estos puntos, ¿no? Encontramos que en general pues existe como la necesidad de hacer como una evaluación como sinérgica de varios efectos combinados en una sola barrera. Es decir, no solo variar la altura o la forma, sino quizás alguna combinación de este tipo de alternativas, ¿no? Adicionalmente, no encontramos ningún tipo de evaluación de costos de estas barreras que pudiera ayudarnos como a compararlas en términos de viabilidad, ¿no? Ya que digamos que podemos plantear pues, algún tipo de barrera que sea muy buena en términos de rendimiento. Sin embargo, si es demasiado complicada de construir, pues puede no ser viable a la hora de querer llevarla a la vida real, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que es importante. Y por último, digamos que la presentación de resultados que nos ayuden a verlos de una forma que sea generalizada, ¿no? De manera que pueda ser aplicado de forma más práctica. Aquí podemos ver diferentes casos de barrera que pudieran utilizarse, ¿no? Por eso vamos a discutirlo un poquito más adelante. Bueno, entonces a raíz de esto, pues definimos nosotros el objetivo de nuestro proyecto, como precisamente, pues entonces identificar y evaluar qué alternativas hay para reducir los contaminantes,
utilizando barreras sólidas. Y en particular, pues queremos encontrar como que la barrera que tenga la mejor relación costo-beneficio en términos tanto de reducción de contaminantes como de costo económico. Y en particular, el alcance de nuestro proyecto pues fue evaluar la forma que tiene esa barrera en términos de su estructura geométrica y el tamaño en términos pues, de la altura de la barrera, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar cómo fue que tratamos esto. Pues para poder hacer este análisis, nosotros consideramos el siguiente dominio que se muestra aquí. Como pueden ver, es un dominio que está en 2 dimensiones, en que tenemos estas dimensiones aquí, en que básicamente tenemos un terreno plano, en el que simplemente el único obstáculo que está planteado pues es el de una barrera que está aquí de esta forma, que tiene una cierta altura h, que nosotros podemos variar, y que tenemos una vía que es nuestra única fuente de contaminantes, que en este caso es una fuente de área, que representa pues como el efecto de las calles, ¿no? El hecho de que están los vehículos ahí y que están pasando y que eso están pues emitiendo contaminantes. Y en general pues tenemos aquí un espacio que nosotros llevamos vientos arriba y vientos abajo de la barrera o de la vía, y que básicamente pues, nos indica también como las 2 regiones principales en las que se divide nuestro dominio a la hora de querer analizar qué es lo que está pasando con los contaminantes en esas zonas, ¿no? Entonces aquí, bueno, tuvimos varios supuestos en este modelo. Básicamente asumimos que teníamos una emisión fija, que estamos en un terreno plano, como ya les mencioné, una emisión de área. Para este caso consideramos condiciones fijas atmosféricas, en específico la condición atmosférica neutral, que voy a hablar más adelante. Y también asumimos que a la entrada de nuestro dominio conocemos perfectamente cuáles son las condiciones del aire, ¿no? De cómo entra en términos de su velocidad y de su temperatura. Y que como conocemos esto también, entonces podemos también asumir que cuando no hay obstáculos, ocurre lo que es como homogeneidad horizontal, en el sentido de que no va a haber perturbación en estos perfiles a medida que avancen en nuestro dominio, ¿verdad? En la dirección de vientos abajo, siempre y cuando, como les digo, no haya obstáculos. Cabe destacar aquí que estas dimensiones se eligieron a partir de un estudio experimental y de simulaciones que se realizó por Franke y otros en el 2007, en el que básicamente pues analizaron como diferentes alternativas para poder modelar lo que es como diferentes casos en los que tienes un flujo de aire con obstáculos y qué dimensiones tienes que tener a partir de eso, ¿no? En términos de las propuestas de simulación que propusimos hacer para hacer este análisis, pues básicamente propusimos 3 diferentes geometrías de barreras. Una es una barrera recta, que es la que se muestra aquí, que tiene esta forma, que es básicamente como el caso más representativo o el caso más estándar, que es como similar que se utilizó en el experimento de Idaho Falls que les mencioné y en la mayoría de estudios experimentales y de simulación de barreras. Una geometría de cuarto de elipse, que como les mencionaba también, es una forma muy típica para las barreras de ruido de las carreteras, sobre todo en las ciudades de Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos también. Entonces digamos que también resulta interesante ver qué efecto pudieran tener esas barreras que ya se utilizan actualmente para mitigar contaminantes, ¿verdad? Y por último, pues una forma de barrera que es recta, pero que está inclinada a 135 grados con respecto a la horizontal, que es similar a la que se utilizó en el experimento o en el estudio que les mostré anteriormente, el que se utilizó para mitigar dispersión de gases, ya que se mostró que tenía pues, un buen rendimiento. Entonces pues sí quisimos probar también esa alternativa, ¿no? A partir de eso, pues también consideramos 4 diferentes alturas de barrera, desde 1.5 hasta 6 metros, siendo 6 metros la más alta. Y digamos que pues esto también representa con la altura utilizada en la mayoría de estos estudios, debido a que muchos de estos estudios toman como referencia el trabajo realizado en Idaho Falls, que también fue una barrera pues, de 6 metros, ¿no? Entonces, considerando todos estos casos, tenemos que en general pues, tuvimos diferentes experimentos, digamos, de simulaciones a realizar, que consistieron en 12 casos de barrera, que son los que estamos planteando, más un caso de línea base, que es, digamos, que nuestro dominio cuando no existe barrera, ¿no? Aquí un breve diagrama de flujo de la secuencia que seguimos, pues básicamente que partimos de una línea base en la que no teníamos barrera, luego propusimos diferentes formas y tamaños de barreras y las simulamos en modelos FD, ¿no? De dinámica de fluidos computacional. Más adelante ahorita les explico un poquito más sobre esta parte. A partir de esa simulación, que fue validada pues, con resultados experimentales, pues nosotros generamos ahora sí nuestra métrica de análisis de rendimiento de la barrera en términos de la concentración que hay vientos abajo de la emisión versus pues, la distancia que hay, ¿verdad? A medida que te vas alejando de esa emisión. Y analizamos, comparamos estos casos entre sí
y adicionalmente pues hicimos una evaluación de costos de cada una de las alternativas, pues también para comparar como la viabilidad de cada una de las barreras que estamos planteando, ¿no? Y a partir de eso, nuestra intención pues encontrar, como les mencionaba, pues una barrera que tenga la mejor relación costo-beneficio. Hablando un poquito más sobre la forma en la que decidimos modelar estos casos de barreras, pues lo que hicimos fue utilizar la técnica dinámica de fluidos computacional, o CFD. Esta técnica, como algunos quizás ya conozcan, pues básicamente consiste en resolver las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de los fluidos, las ecuaciones de conservación de masa, la ecuación de momento y la conservación de energía. Y pues básicamente, pues estas ecuaciones sabemos que cuando las queremos aplicar a un dominio que es continuo, un dominio general, pues estas ecuaciones no tienen una solución analítica, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder resolverlas es que necesitamos nosotros discretizar este dominio. Por discretizarlo me refiero a que lo tenemos que partir en un conjunto de elementos que son finitos. A eso se le conoce como una malla. Y de esta forma, esas ecuaciones las podemos resolver, pero de forma numérica, ¿no? Entonces, para esto, pues existen varios software especializados que pueden hacer este proceso. En nuestro caso, nosotros utilizamos el software de ANSYS Fluent. Y pues con esto, a partir de esto, pues nosotros podemos entonces hacer predicciones en forma de simulación a resolver esto numéricamente y obtener resultados de cómo se está comportando el flujo, un flujo en específico, pues en nuestra región de interés, ¿no? Como por ejemplo, aquí lo que se está mostrando es un mapa de colores de la dispersión de la velocidad. Y entonces con eso podemos obtener información de qué está pasando en nuestro dominio. Cabe destacar que a pesar de que aquí estoy mostrando estas ecuaciones, lo cierto es que en la práctica, cuando nosotros hacemos varios supuestos para simplificar nuestro problema, ya que este tipo de soluciones o este tipo de enfoques pues son muy computacionalmente costosos, toman mucho tiempo. Entonces, pues, entre más puedas simplificar el problema de acuerdo a tu situación que quieres modelar, pues más te puedes ahorrar pues, tiempo y dinero, ¿verdad? En nuestro caso, los supuestos principales de nuestro modelo, pues es que estábamos trabajando en estado estable, es decir, que nuestra simulación pues, no variaba en el tiempo, que trabajamos con un flujo incompresible newtoniano, que es básicamente que tiene propiedades de densidad y de viscosidad constantes, y también consideramos que como la dispersión de contaminantes que estamos haciendo se hace básicamente en la dirección del viento, ya que pues, el viento es el que se encarga de arrastrar los contaminantes que se emiten desde la vía, pues entonces digamos que no nos interesa tanto la dirección que es contraviento, por así decirlo, que básicamente se refiere a la dirección que es perpendicular a la dirección del viento. Por lo tanto, pues pudimos reducir nuestro dominio a un dominio 2D, ¿no? Como ya les mencionaba anteriormente. Adicionalmente a esto, nos enfrentamos siempre que queremos resolver este tipo de problemas a algo que se conoce como el problema de la cerradura, y es el hecho de que en general este sistema de ecuaciones tiene más variables que ecuaciones. Entonces necesitamos también añadir a esto un modelo de turbulencia para poder resolverlo. Y en este caso, como estamos tratando con dispersión de contaminantes, también tenemos que agregar lo que son ecuaciones de transporte de especies, ¿no? Que en nuestro caso básicamente va a ser una mezcla de gases que tenemos que estar considerando que existe en nuestro dominio, ¿no? Para poder resolver esto, pues tenemos que considerar, como ya les dije, un modelo de turbulencia, y también vamos a hablar brevemente ahorita de lo que es el concepto de estabilidad atmosférica. Entonces, como modelo de turbulencia utilizamos un modelo de dos ecuaciones que se conoce como el modelo K-epsilon. Este viene siendo uno de los que más se utilizan dentro de los enfoques tipo RANS o Reynolds, Average, Navier-Stokes. Y básicamente, bueno, este tipo de modelos pues, consiste pues, en dos variables que están aquí, que es la energía cinética turbulenta y la disipación de energía cinética turbulenta, y que básicamente estos dos parámetros me indican pues, cómo se comporta pues, el aspecto de la turbulencia dentro de mi dominio. Y esto se relaciona directamente con el parámetro conocido como estabilidad atmosférica, ¿no? Entonces, estabilidad atmosférica básicamente es como que es un parámetro que me indica como básicamente qué tan turbulenta es mi atmósfera o qué tan capaz de ser turbulenta es mi atmósfera. Y bueno, digamos que nosotros por parte de aquí el Grupo de Investigación de Energía y Cambio Climático, pues ya se ha evaluado en trabajos previos lo que es el impacto que tiene esto precisamente en la dispersión de contaminantes. Y de hecho se ha encontrado que esta variable en específico, la estabilidad atmosférica, puede precisamente pues, aumentar las concentraciones vientos abajo de la vía hasta un 85% comparado con el caso neutral, ¿no? Entonces vemos que en general pues esta variable es significativa. Sin embargo, pues también se encontró en este estudio que todas las estabilidades atmosféricas que podemos nosotros encontrar en la naturaleza se pueden representar como una función del caso neutral, ¿no? Entonces, para nuestro caso decidimos trabajar para este proyecto en específico con el caso de atmósfera neutral. Más adelante hablamos un poquito de qué esto que implica, pero digamos que de entrada la forma en la que se trabaja esto es que básicamente nosotros estamos considerando que
a la entrada de nuestro dominio tenemos estos parámetros de entrada de K y epsilon. Entonces, esos parámetros específicos, digamos que se midieron o se encontraron en un experimento realizado por Petersen y Harms en el 2013, en el que básicamente se modeló experimentalmente diferentes casos de atmósferas, y después se intentó simular con CFD, al igual que nosotros, y se dieron cuenta de que metían esos parámetros a la entrada como parámetros fijos promedio, podían reproducir sus resultados experimentales para el caso de atmósfera neutral, ¿no? Entonces, esto utilizamos como entrada de nuestro modelo CFD también. Y bueno, digamos que se utilizaban como entrada para resolver estas ecuaciones también. Como les mencionaba, son dos ecuaciones, unas para la variable K y otra para la variable epsilon, en las que básicamente pues, estas se introducen a las ecuaciones de gobierno adicionales que presenté anteriormente, ¿no? Para resolver. En este caso, pues como mencioné, como estamos trabajando en estado estable, pues digamos que estos términos que están aquí se eliminan, ¿no? Porque no hay variación en el tiempo. Hablando un poquito más sobre ahora sí lo que es la estabilidad atmosférica, nomás quiero mencionar brevemente que la forma en la que trabajamos con esto fue a través de lo que se conoce como la teoría de la similaridad de Monino-Bukov. Esta teoría básicamente lo que hace es que nos describe cómo es que se comporta la parte baja de la atmósfera, la parte que está cercana a la superficie, en términos de su velocidad del aire y también de la temperatura del aire, ¿no? Y la forma en la que nos describe esto es que nos dice aquí esta función que está aquí para la velocidad del viento, pero en función de la altura, ¿no? En función de cómo me voy alejando yo de la superficie. Y como pueden ver aquí, pues depende de varios parámetros que son constantes, pero depende principalmente de la altura y de un parámetro característico que se llama aquí L, que es precisamente pues, la longitud de Monino-Bukov, ¿no? Que es una longitud característica que me habla precisamente de cómo se encuentra mi atmósfera en términos de turbulencia, ¿no? Y este parámetro me sirve a mí para caracterizar en qué condición de estabilidad estoy yo. Pues como pueden ver aquí, el parámetro que está en esta parte va a variar dependiendo de si mi relación Z entre L es mayor que 0 o menor que 0. Y eso va a depender directamente de cómo se esté comportando aquí mi parámetro L. Dependiendo de eso, yo voy a esperar tener diferentes perfiles de velocidades distintos, ¿no? Que si se fijan aquí, ya están clasificados algunos en estado estable, en estado inestable. Y como les menciono, dependiendo de este tipo de estados, pues puede cambiar también la dispersión de mis contaminantes. Entonces, definitivamente me interesa analizar este tipo de comportamientos. Y bueno, de la misma forma ofrecen un modelo para la temperatura, ¿no? También en términos de la altura y del parámetro L. Entonces, como les mencionaba, en nuestro caso, nosotros decidimos utilizar específicamente el modelo en estado neutral, es decir, en atmósfera neutral. Y como ya pueden ver, pues digamos que esto ya es algo que desde muchos años se ha estado estudiando. Y bueno, el parámetro precisamente este L es un parámetro que nos permite describir cómo en qué estado está la atmósfera. Y ven aquí que hay una clasificación para este tipo de estudio. Y vemos que para el caso neutral, pues eso básicamente nos indica un rango de valores que tiene que tener la L, que en este caso son valores negativos que van de menos 100 a menos infinito. Y bueno, lo que hicimos para nuestro trabajo fue básicamente pues, elegir un valor de L menor que menos 100 para estar dentro de ese rango, ¿no? Que nos permite trabajar con la atmósfera neutral. Y básicamente lo que hicimos fue sustituir este valor en las ecuaciones que están arriba, y eso pues, precisamente nos permitió ahora sí simular lo que se conoce como una condición de atmósfera neutral, ¿no? Por último, pues para la parte de transporte de especies, pues básicamente consiste en considerar ecuaciones que nos indican cómo es que está variando la fracción másica de las especies en mi dominio, ¿no? En este caso, nosotros como especies en el dominio simplemente consideramos dos especies, que es el aire, que es el que ya está por default, que es como el gas que es de fondo, el gas que está principalmente pues, en la mayoría de nuestro dominio, y el otro pues, fue el gas contaminante, que en este caso nosotros utilizamos, al igual que el experimento de Idaho-Falls, pues el gas SF6, ¿no? Que es básicamente pues, un gas que es fácil de medir, y digamos que ese fue el que nosotros consideramos, ¿no? Aquí, bueno, algunos elementos de las ecuaciones pues, se cancelan, porque también, pues, recordamos, estamos en estado estable, y además este tipo de términos aquí son de difusión térmica y de reacciones químicas, y en este caso pues no aplican para nuestro análisis, ¿verdad? Entonces aquí ya les doy como un pequeño resumen de las condiciones de frontera que consideramos para nuestro problema. Como pueden ver aquí, como ya les mencioné a la entrada, pues consideramos un perfil de velocidad, de temperatura y valores fijos de las variables K y epsilon. Esto para poder representar lo que les mencionaba que es la condición de atmósfera neutral. Aquí en la parte como de la parte superior de nuestro dominio, pues realmente físicamente pues no existe ningún límite real, ¿no? Porque estamos hablando de que este cielo, o sea, no existe un techo tal cual. Entonces lo que pusimos fue una condición de no gradiente, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, o condición de simetría. A la salida del dominio pusimos una
una salida de presión constante de una atmósfera, ya que estamos pues, modelando alturas bajas hasta 50 metros, entonces pues, no se espera que cambie la presión, ¿verdad? Una presión atmosférica. Aquí lo que es importante es mencionar que para la parte aquí de la vía, pues entonces esa región de la vía fue la que consideramos como la emisión de los contaminantes. Y básicamente lo que hicimos fue que en esta parte pues está inyectando aire con cierta velocidad y al mismo tiempo se está emitiendo este gas, ¿no? El SF6 con este flujo másico que está aquí. Para el resto de superficies, como las barreras que planteamos y el resto del suelo de nuestro dominio, lo consideramos como una condición de no deslizamiento, ¿verdad? Es como también lo que se suele utilizar en este tipo de casos. Hablando un poquito más ahora sí de las mallas que utilizamos, pues básicamente es el proceso de discretización. Para esto pues utilizamos mallas en 2D. Lo hicimos en el software de mallado que tiene ANSYS, que se llama pues ANSYS Mesh. Y bueno, primero pues partimos del caso de la línea base, que es el caso cuando no tenemos barreras. Como pueden ver aquí, pues básicamente una región cuadriculada. Utilizamos pues, elementos cuadrados, 0.4 millones. Y lo que hicimos fue simplemente hacer refinamiento cerca del suelo, ¿no? Esto es necesario, ya que pues, en general sabemos que a medida que te acercas al suelo, pues se tiene que cumplir la condición de no deslizamiento, es decir, de que, que la velocidad sea cero, la velocidad de aire sea cero justo en la pared, ¿no? Y para que esa transición no sea abrupta y pueda representar correctamente pues, los procesos que hay de flujo en esa zona, es necesario pues entonces hacer como que los elementos en esa zona sean más pequeños que el resto de los elementos de la malla, ¿no? Aquí estoy haciendo zoom en esa región que es como cercana al piso, y podemos ver aquí que existe precisamente pues como un crecimiento, ¿no? Este crecimiento está bien documentado y ya es, digamos, algo que es estándar en el análisis de simulaciones. Y digamos que el parámetro que se suele utilizar para esto es el que se conoce como Y+, que básicamente como que nos habla sobre la distancia que debe haber adimensional desde mi pared hacia el primer nodo de mi malla, ¿no? Y digamos que en este caso, este valor que elegimos aquí, que fue también un valor que es como recomendado en diversos estudios para este tipo de análisis, pues corresponde con un tamaño de celda de 1 centímetro, ¿no? Ahora bien, para los casos de diferentes barreras, lo que hicimos fue utilizar una técnica especial que se suele utilizar también pues, en CFD y en el mallado, que se conoce como la técnica de overset. Esa técnica básicamente lo que nos indica es que en vez de tener que volver a mallar nuevamente todo nuestro dominio para ahora considerar el caso de barreras, pues tomamos en cuenta de que en general todo nuestro dominio va a ser básicamente pues que tenemos aquí, simplemente que para diferentes casos vamos a ponerle una barrera aquí en esta región, ¿no? Entonces básicamente lo que nos permite esta técnica de overset es que podemos nosotros de manera independiente mallar solamente esta región como una malla aparte y aparte la malla que se conoce como malla de fondo, que es la que demostré anteriormente. Las dos superficies independientes, ahora sí las acoplamos, ¿no? Y básicamente esto lo hicimos en Fluent también, y Fluent lo que se encarga de hacer es que interpola los datos de esta malla con los datos de la otra, y así podemos entonces obtener una solución en general de nuestro dominio, pero esto nos permite ahorrar bastante poder computacional. Las mallas ya con este tipo de técnica fueron un poquito más de medio millón de elementos, y bueno, se utilizaron esos parámetros, como pueden ver aquí, pues en general estas mallas pues, son más finas. Aquí estoy haciendo un poco de zoom en la región cercana a la barrera, que como pueden ver, pues también tiene ese crecimiento, ya que precisamente, pues como es la región en la que más nos interesa analizar el comportamiento del flujo, ya que pues ahí es donde está el impacto que tiene la barrera en la dispersión de contaminantes, pues entonces tiene un tamaño de celda primero de 1 milímetro, ¿no? Es como más pequeño para poder tener como la resolución correcta. De la misma forma fue por el resto de barreras, aquí las paso ya rápidamente. Digamos que pues, fue algo bastante similar, ¿no? Para esto, pues, cabe destacar que se hizo un análisis de independencia de malla, en el que básicamente pues, analizamos lo que es cómo es que varía nuestra solución a medida que vamos haciendo más fina nuestra malla, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer para asegurarnos de que no afecte pues, el tamaño de elementos que tenemos en nuestro dominio con la solución que queremos plantear. Pues para este caso, pues tomamos el caso más representativo en las simulaciones, porque ya sabemos que tenemos muchos casos a modelar, pues simplemente el de la barrera recta de 6 metros, y lo que fue que analizamos fue precisamente pues, la concentración del SF6 a 2 alturas, que fue a 0 metros a nivel del suelo y a 2 metros de altura, y analizamos como la integral a lo largo de esa línea, y vimos cómo variaba a medida que cambiamos el tamaño de la malla, ¿no? Y encontramos que después de utilizar una barrera de 0.5, pues cambió, digamos que, pues experimentalmente, encontramos como el valor como
al que se llega por un error del 1%, no menor al 1% residual, y nos quedamos con ese tamaño para nuestra malla. Ahora bien, en términos de la evaluación de costos, esta también fue una de las partes más interesantes de esto, que fue cómo evaluar el costo de las barreras que estamos aquí planteando. Porque como sabemos, pues en la práctica es muy complicado como darle un costo económico a las cosas, ya que este costo puede depender de muchos parámetros, ¿no? O sea, depende de qué material estés considerando para la barrera, de quién sea tu proveedor, de dónde te lo van a traer, todo ese tipo de cosas. Entonces, como eso digamos que era como muy complicado porque depende de muchos factores, decidimos entonces tratar este análisis de costos de forma cualitativa, ¿no? Y lo que hicimos fue proponer este parámetro, esta métrica que está aquí, que se conoce como costo por metro de altura de barrera, ¿no? Que tiene aquí unidades como de puntaje sobre metro y que básicamente pues nos va a dar como un indicador de qué tanto esperamos que cueste una cierta barrera contra otra, ¿no? Entonces aquí como podemos ver el costo, aquí la interpretación que nosotros estamos dando o que estamos planteando es que un mayor costo pues básicamente representa como un mayor costo económico esperado, ¿no? O sea, un puntaje alto quiere decir que yo espero que me cueste más caro construir esa barrera en general. Y digamos que los supuestos que estamos considerando para esto es que nosotros esperamos que en general una barrera más alta pues siempre va a ser más cara que una que no está tan alta. Una barrera que tenga una geometría más compleja también va a ser más costosa y que en general nuestro puntaje de costos pues, se incrementa linealmente con la barrera sin importar la geometría, ¿no? Es decir, que si yo quiero sacar cuánto espero que me cueste una cierta barrera, es simplemente multiplicar qué tan alta está por ese puntaje de costo por cada metro de barrera. Y digamos que aquí definimos, como se pueden ver en esta tabla, los diferentes puntajes por metro de barrera, dependiendo de qué tan compleja es la geometría, ¿no? Entonces, para la barrera recta, pues es solo un metro, porque es como que el caso base, y luego ya la inclinada es un poco más alto y la elipse es un poco más alto, ¿no? Porque, digamos, consideramos que la elipse pues, es un poco más, es más complicada. Entonces, si se pone a pensar, pues tiene sentido esta parametrización, ya que en general, pues, digamos que a medida que mi geometría es más compleja, pues yo espero que tenga que pagar costos extra como el maquinado de esa forma o simplemente construir o hacer cortes en el material, a diferencia de simplemente tener una barrera recta que puede simplemente pues, conseguir el material así ya en forma como de bloque y utilizarlo directamente, ¿no? Entonces más o menos es como que la interpretación que se le está dando a esto. Y bueno, como aquí un ejemplo muy simple, no creo que sea necesario realmente cubrirlo, pues es directamente pues cómo hacemos este cálculo del costo, pues simplemente multiplicar qué tipo de barrera estoy considerando con su puntaje asociado multiplicado por los metros de esa altura de barrera, ¿no? Y con eso me da el costo, como el costo total estimado para esa barrera. Entonces, a partir de eso evaluamos esto y bueno, ya pasamos a la sección de resultados. Pues, primero que nada, pues tuvimos que validar que nuestro modelo realmente pues, puede replicar resultados experimentales y como ya les mencioné, pues tomamos como base el experimento que se realizó en Idaho Falls. Aquí, como pueden ver, pues esta es la región de análisis en la que se hizo el experimento. Y lo que se hizo, pues como les mencioné, se emitió el gas SF6 en una línea y se puso después una barrera al otro lado, ¿no? Y se midió básicamente en diferentes posiciones cómo es que se dispersaba este contaminante, ¿no? Entonces, aquí está un poquito como el diagrama de cómo ocurrió esto. Aquí como pueden ver, pues viene el flujo de aire y aquí está como la vía que tiene la emisión, que fue en este caso una emisión lineal. Y después se pusieron diversos receptores en 8 posiciones específicas que iban desde 1 metro hasta 30 metros después de la emisión. Y básicamente estos receptores midieron tanto la concentración del gas como también las condiciones meteorológicas, ¿no? Así como las condiciones del aire. Y aparte de esto, entonces, pues, tuvimos esos datos, fueron compartidos con nosotros y entonces los tomamos como referencia para poder, digamos que, validar nuestro modelo. Para hacer esto utilizamos la técnica de análisis dimensional y trabajamos con estas variables adimensionales que se muestran aquí, ¿no? Utilizamos una variable adimensional para la concentración, que es esta estrellita, una variable dimensional para la X, que es básicamente como la distancia en la que yo me voy alejando de la emisión, pero una distancia dimensional, y también una altura dimensional para cada una de nuestras propuestas de barrera. Aquí nada más quiero mencionar brevemente que la razón por la que se trató de utilizar esta parametrización fue para presentar los resultados de una forma más generalizada, que no dependiera de los valores específicos que utilizamos para este análisis, como la velocidad o como la emisión específica, o como el ancho de la vía que consideramos, sino más bien pues que sea generalizado y solo tomar en cuenta el efecto que nos interesa analizar, que pues en este caso es la geometría de las barreras, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí les estoy mostrando precisamente la concentración versus la distancia que yo me voy alejando de la vía, con parámetros adimensionales, y podemos ver que cuando
comparamos nuestros resultados del modelo SFD con los datos experimentales de Idaho Falls para el caso sin barrera y para el caso con la barrera de 6 metros, que son los datos a los que tuvimos acceso, pues vemos que los resultados pues encajan bastante bien, ¿no? Entonces aquí, pues digamos que para hacer esto de forma más rigurosa, pues hicimos un análisis de correlación, en el que básicamente aquí estamos graficando la concentración adimensional experimental contra la que predice nuestro modelo en las 8 posiciones de los receptores, y vemos que en general para ambos casos pues tenemos una correlación lineal muy buena y al mismo tiempo una pendiente muy cercana a 1, ¿no? De tal manera que con esto pues, podemos entonces ver que nuestro modelo pues, puede replicar exitosamente datos experimentales, y a partir de esto pues, nos arrancamos a evaluar los diferentes casos. Aquí nada, brevemente les muestro este pequeño clip. No sé si se puede ver. Sí, okay. En el que pues, esencialmente se muestra como que el fenómeno que estamos tratando de replicar, que es básicamente que tenemos una emisión y que como está el viento arrastrando los contaminantes, pues comienzan a dispersarse más o menos como de esta forma, ¿no? Esto es nomás como para ilustrar un poquito así como visualmente como que el fenómeno que estamos representando, y que nosotros al ponerle una barrera queremos alterar la forma en la que se dispersan los contaminantes para que se reduzca la concentración del otro lado de la barrera, ¿no? Que es donde está la gente. Entonces vamos a ver precisamente cómo se hizo eso. Aquí estos ya son resultados de nuestro modelo SFD, y lo que estoy mostrando aquí es básicamente como la distribución de velocidades en nuestro dominio, en la región cercana a la vía. Como pueden ver aquí, esta es como que esta sección que estoy marcando aquí es como la vía, y es el caso cuando no hay ninguna barrera, ¿no? Entonces, como podemos ver, como se espera para atmósfera neutral, el perfil de velocidades que ingresamos aquí pues se mantiene básicamente invariante, ¿no? A lo largo del dominio, a medida que avanzamos en la dirección vientos abajo. Sin embargo, cuando ya pasamos a lo que es la barrera recta, pues vemos que este perfil pues se perturba, ¿no? Básicamente se empieza como a curvar aquí y se genera también una zona como wake zone, se llama en inglés, que básicamente como la zona que tiene como los efectos de la barrera aquí y que se altera pues el perfil de velocidades, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esto vemos que hay como que dos regiones de gran interés que se distinguen muy claramente, que son la región que ocurre donde está el flujo antes de la barrera y el flujo después de la barrera, ¿no? Y precisamente pues, nos interesaba analizar las concentraciones en estas dos regiones, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer pues también desde nuestro modelo SFD y extrajimos esos datos y básicamente son los que mostramos aquí. Como pueden ver aquí son las concentraciones para el caso de barrera recta, y vemos que en general pues a medida que nosotros aumentamos la altura de la barrera, pues la curva en general pues va disminuyendo, sobre todo después de la barrera, ¿no? Lo que aquí es como que clave destacar es que a pesar de que esas concentraciones, como pueden ver, pues son relativamente más altas en la región antes de la barrera, la región después de la barrera es la que más nos interesa, porque digamos que pues, ahí no está la población, ¿no? Entonces digamos que esta parte de aquí es en la que nos enfocamos principalmente para hacer nuestro análisis, para evaluar como el rendimiento de cada barrera. Entonces, hablando un poquito de forma más rigurosa sobre cómo hicimos ese análisis de rendimiento, pues básicamente hicimos un análisis de correlación como el que les mencionaba anteriormente. Una vez más elegimos las 8 posiciones de los receptores que utilizaron en Idaho Falls para hacer la comparativa, y comparamos las concentraciones con barrera versus contra no barrera de nuestro modelo para esas 8 posiciones. Digamos que elegimos esas posiciones porque eran como que distancias representativas a lo largo de nuestro dominio, y vemos que en general pues en todos estos casos pues vemos que a medida que aumenta la altura de nuestra barrera, disminuye la pendiente de nuestra curva, ¿no? Entonces como la interpretación principal que nosotros damos a esto pues es básicamente que básicamente podemos ver aquí que todas las correlaciones de nuestro análisis son muy altas, lo que quiere decir que en general para todos estos casos pues la concentración con barrera resulta ser función de la concentración sin barrera, ¿no? Excepto por un factor de escala que está aquí, que básicamente pues, corresponde con la pendiente, ¿no? Ya esto nosotros lo llamamos el factor de reducción por utilizar barreras, ¿no? Esto básicamente nos está indicando que a medida que nosotros pues, aumentamos la altura de la barrera, pues, disminuimos esta pendiente y por lo tanto estamos haciendo una reducción equivalente de concentración de contaminantes, ¿no? Entonces aquí como podemos ver, pues básicamente una pendiente de 0.66 es como equivalente pues, a una reducción de 33%. Aquí se fijan, es nada más tomar el complemento por 100 y vemos que entonces a medida que aumentamos la altura de la barrera, como pueden ver aquí, pues va reduciéndose la concentración, ¿no? Sin embargo, como se muestra aquí, este SR básicamente es el puntaje de costos que estamos asociando, como ya les mencionamos anteriormente. Vemos que a medida que aumento yo mi altura, pues voy aumentando mi factor de reducción de contaminante. Sin embargo, pues también va aumentando el costo de la barrera, ¿no? Eso también es como que es algo que también esperábamos.
Y esto lo hicimos también para los casos de barrera que tienen la forma de elipse y de barrera que tiene la forma inclinada, ¿no? Entonces, fijan, esto pues es similar. Entonces, lo voy a pasar un poquito más rápido. Perdón que te interrumpa, Javi. Nos quedan Sí. 5 minutos para finalizar. Perfecto, muchas gracias. Ya va a terminar. Gracias. Y entonces aquí, bueno, es la barrera elíptica. Es básicamente similar. Básicamente se hizo el mismo tipo de análisis. Los que podemos aquí ver los factores de reducción y también el costo. Y vemos que pues, va aumentando. Entonces, si se fijan, pues, este análisis pues, nos indica cómo es que está variando pues, la concentración para las diferentes alternativas y también el análisis de costos. Y con eso pues, vamos a mostrar aquí pues, las conclusiones a partir de todo este análisis, ¿no? Entonces, primero que nada, pues incluimos que nuestro modelo pues, muestra una muy buena correlación con datos experimentales, tanto para el caso con barrera como el caso sin barrera. Y bueno, aquí lo que les estoy mostrando aquí es básicamente la comparativa de las diferentes formas de barrera que probamos y las diferentes alturas, y también en términos de su porcentaje de reducción, vientos abajo de la barrera y su costo esperado, ¿no? En base a nuestra métrica que definimos. A partir de esto encontramos que el utilizar la barrera que tiene una elipse de 6 metros fue la que tuvo el mayor porcentaje de reducción, como ven aquí, de hasta un 97%, pero al mismo tiempo fue el caso más costoso, ¿no? Porque es el que tiene el puntaje de costo más alto de todas las alternativas. Sin embargo, digamos que para encontrar como la mejor relación de costo-beneficio, lo que hicimos fue revisar en la literatura como que cuáles son los valores como más típicos de reducción de contaminantes que se espera tener en una barrera. Encontramos que en la mayoría de los estudios, incluyendo el caso de Idaho Falls, pues se encontró que generalmente la reducción de contaminantes máxima que se suele tener es alrededor del 80%, ¿no? Con respecto a cuando no se tiene ninguna barrera. Entonces, en particular, viendo esa métrica en específico, pues vemos que la barrera que tiene el menor costo y que alcanza ese porcentaje de reducción, pues precisamente la barrera de cuarto de elipse de 3 metros de altura, ¿no? Ya que tiene un porcentaje de 83 y tiene un costo de 4.5, que es menor en comparativa con el equivalente que tendría que tener las demás barreras para alcanzar un porcentaje de reducción similar. Entonces, en base a esto, pues nosotros definimos esta barrera de elipse de 3 metros como nuestro mejor candidato de relación costo-beneficio de barrera, ¿no? Y bueno, pues digamos que a partir de esto, pues el trabajo futuro que tenemos planteado a continuar con este proyecto es seguir evaluando la sensibilidad de nuestro modelo SFD a diferentes variables, considerar otras geometrías de barrera, no solo estas 3 que planteamos, también ver qué efecto puede tener cuando nosotros variamos la distancia de la barrera a la vía, que en este caso se mantuvo fija. También, y por supuesto, pues otros efectos que se han estado estudiando en la literatura para ver como qué cosas se le pueden hacer a la barrera para mitigar los contaminantes, como el uso de barreras vegetales que pueden absorber los contaminantes también, o el uso de pinturas fotocatalíticas, ¿no? Que pueden reaccionar con los contaminantes para descomponerlos. Y bueno, digamos que por lo pronto, pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias por la atención. Bien, Javi, muchas gracias por tu presentación y por cumplir con los tiempos de la conferencia. Entonces damos apertura a la sesión de preguntas. No sé si hay alguna persona que tenga algún comentario o una pregunta. Mónica, adelante, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Javier. Gracias por tu presentación. Muy interesante. Hay una parte de matemática de la cual yo me pierdo porque no es mi área de experticia, pero me llama mucho la atención el tema de las barreras, porque a efectos visuales, incluso de costos, por ejemplo, ahora que estamos de moda con las ciudades inteligentes, colocar barreras, me imagino que no es lo mismo colocar una barrera, no sé si ese estudio se ha hecho o cuando hiciste el estado del arte, en una zona urbana a una zona no poblada, por ejemplo, una autopista que te lleva de una ciudad a otra, que normalmente lo que hay es cultivos. ¿Ese tipo de estudio se ha hecho? Sí, digamos, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos que en general, o sea, este tipo de estudios, como mencionas, como que se dividen en 2 tipos de análisis, ¿no? Que son como barreras para regiones urbanas y, como mencionas, tienen que ser barreras que no pueden ser tan altas, ya que en principio pues no pueden obstruir como que la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Y digamos que una barrera como de 6 metros, por ejemplo, pues digamos que puede obstruir pues mucho la visibilidad de las personas, y en general puede ser como hasta un obstáculo, ¿no? Ya como que en un ámbito urbano. Sin embargo, barreras como de 6 metros de altura,
pues esas son como más apropiadas, como mencionas, para terrenos como de carretera, ¿no? En los ámbitos urbanos, usualmente las barreras más altas que se plantean suelen ser como de 1.5 a 3 metros de altura. Entonces, digamos que en principio nosotros, o sea, no estamos definiendo como una aplicación directa como para un tipo de implementación en específico. Digamos que por eso también como modelamos todo un rango de alturas como para ver cuáles son los mejores rendimientos. Pero sí, definitivamente, como mencionas, en términos de aplicabilidad, definitivamente tiene que considerar como cuál va a ser la región que quieres analizar para ver como que cuál es la altura que también en términos de viabilidad pues te conviene utilizar, ¿verdad? Vale, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra persona con alguna otra inquietud o pregunta? Entonces le doy la palabra a Nico y si nos queda tiempecito al final, retomo contigo, Mónica. Entonces, Nicolás, adelante. Listo, gracias María. Javier, buenos días, felicidades por tu trabajo muy interesante. Javier, quería preguntar dos cosas. Esas mallas que originaste, inclusive las optimizadas, finalmente, ¿de cuántos nodos te quedaron? Y dependiendo de esa cantidad de nodos, ¿cómo manejaste el tema de la capacidad de computación? Uno por ese lado. Y lo otro es si alcanzaste a utilizar en el ANSYS el tema de las funciones creadas por usuario. Ok. Sí, muchas gracias, Nicolás. Bueno, primero que nada, igual y me regreso a esa sección como para verlo un poquito. Sí, bueno, los tamaños de malla que utilizamos los fuimos variando con un análisis de independencia de malla, como se muestra aquí. En general, como es un modelo 2D, digamos que las mallas no fueron tan densas como usualmente hemos trabajado. Cuando trabajas en 3D, usualmente pues, el tamaño de elementos se dispara bastante por tener que pues, modelar una tercera dimensión, ¿no? Como en este caso fue 2D, pues, en general, digamos que alcanzamos la convergencia o el criterio de selección según este análisis de independencia de malla, pues a una malla de 500,000 de elementos, ¿no? Entonces, en general, nuestras mallas se fueron alrededor de ese tamaño, todas las mallas de barreras que estuvimos planteando. Y bueno, respecto a tu segunda pregunta, pues no, la verdad, funciones definidas por usuarios, sí las hemos escuchado, pero digamos que la metodología que usualmente usamos es que extraemos los datos como crudos de ANSYS o de Fluent directamente, los datos de concentraciones, por ejemplo, tal y como nos lanza pues el modelo de simulación, y eso ya generalmente los pasamos a una plataforma más sencilla para hacer análisis de datos, ¿no? Y ahí es cuando ya hacemos todos los análisis de correlación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que Fluent lo utilizaba más que nada como para que nos ofrezca información como cualitativa de cómo se comporta el flujo, por ejemplo, como los diagramas que les mostraba de los mapas así como de calor de la dispersión de contaminantes. Pero fuera de eso, pues es más que nada para ese tipo de usos, ¿no? Perfecto, mil gracias, Javier. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Oscar. Adelante. Gracias, Mar. Sí, Javier, yo tenía una duda. No sé si te puedes regresar al slide donde estaban los tres tipos de barreras que simularon. No sé, me parece un poquito curioso porque cuando está la barrera inclinada hay esa concentración que supongo que es alta, el color rojo en la esquina inferior derecha. Pues, Ok. Sí, bueno, digamos que, o sea, en general, como que cualitativamente, dependiendo de cómo sea tu geometría, pues esperas que ocurra como acumulación de contaminantes de diferentes formas, ¿no? Digamos que esta figura la pusimos más que nada porque como que ilustra muy bien las formas de las geometrías. O sea, si te fijas aquí no le pusimos los parámetros tal cual de las concentraciones, pero sí, como mencionas, pues básicamente dependiendo de cómo sea tu forma, pues puedes tener diferentes tipos de acumulación de contaminantes, ¿no? Y entonces en este caso, por ejemplo, en esta región, pues por la forma que tiene esta barrera, pues puede ser que capture los contaminantes de mejor manera y se concentre en esa área, ¿no? Pero digamos que finalmente, pues como mencioné también en el trabajo, el principal análisis que hacemos pues no es tanto como que lo que ocurre antes de la barrera, sino más bien lo que ocurre después, ¿no? Que es principalmente donde nos interesa monitorear cuidadosamente cómo se comportan esas concentraciones, porque es precisamente pues, donde está la población, ¿verdad? perfecto, Javi, muchas gracias.
Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Comentario? Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, Álvaro. Javier, excelente tu trabajo. Los que alguna vez hemos simulado con CFD, pues sabemos las implicaciones que tiene todo este cuento. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué criterio tomaste para decidir la malla qué tan arriba iba a estar con respecto a la barrera? Cuando haces la malla. Disculpa, ¿qué tan arriba? ¿A qué te refieres, perdón? O sea, ¿qué tan O sea, alta? como el dominio, el tamaño del dominio. Esos 50 metros, ¿cómo lo sacaste? Ah, ok. Sí, bueno, básicamente, sí, gracias por la pregunta. Sí, básicamente lo que se hizo fue, primero se consultó en la literatura como que este tipo de estudios, o sea, qué tipo de tamaños de dominio son los que se consideran. Y digamos que en general, pues ya existen varios estudios que han hecho como que ese tipo de análisis a mucho detalle, ¿no? O sea, que cuando tienes tú un obstáculo, por ejemplo, cuando estás modelando, quieres simular así como experimentos de túneles de viento, cosas por el estilo, o incluso cuando quieres ver cómo se comporta el flujo alrededor de un edificio, se hace como que este análisis como de qué tanto tiene que ser tu dominio con respecto a tu obstáculo, como que en términos de la longitud característica de ese obstáculo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos aquí reportando, que de Frank et al, lo que mencionan es como que reportan ellos distancias mínimas que debería tener de ancho y de alto tu dominio en términos de tu longitud h. Por ejemplo, para la altura dicen que tiene que ser 6h, ¿no? O sea, de que tiene que ser mínima tu altura 6h. En este caso, nuestra h más alta de 6 metros, entonces implicaría que nuestra altura tendría que ser mínimo de 36 metros. Como para que no haya un conflicto a la hora de hacer tu simulación, ¿no? Y a la hora de modelar lo que es tu flujo de aire, ¿no? Entonces, más que nada, como que ese tipo de criterios son los que utilizamos, pero adicional a eso, precisamente para definir, como por ejemplo, a qué distancia del dominio, de la entrada del dominio, poner nuestras barreras, para eso tuvimos que hacer varias corridas experimentales o, bueno, de simulación nosotros mismos, para darnos cuenta de que no varía la concentración a medida que yo muevo la barrera de la entrada del dominio, ¿no? Porque al principio nos damos cuenta que sí era bastante como sensible a eso, de que si yo inyecto el aire inmediatamente y se topa con mi barrera, no le doy tiempo como que al flujo de que se desarrolle, y eso no estaba causando conflicto. Entonces definitivamente fue algo que también tuvimos que, pues básicamente como prueba y error, hacer como que ese análisis para ver cuál era como la distancia más conveniente, ¿no? Para hacer el análisis. Perfecto, Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, bueno, y nos queda tiempo para un comentario o pregunta adicional. Yo tengo otra. Adelante, Nico. Javier, entonces después de este trabajo y digamos ya conectándolo con una realidad, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué tal? Sí, pues básicamente es como que a la conclusión a la que llegamos, o sea, de que en términos de rendimiento, pues concluimos que la barrera esta que tiene la forma elíptica, pero de 3 metros, o sea, no la de 6 metros más alta, pues es la que tiene un porcentaje que ya es arriba del 80% de reducción de contaminante con respecto a cuando no tienes barrera, ¿no? Y que tiene como que el costo mínimo. Entonces, digamos que a raíz de este estudio, pues esa sería como que la recomendación que yo daría. Sin embargo, como también nos mencionaban en la primera pregunta, pues definitivamente tenemos que considerar si es viable una barrera de 3 metros en el territorio en el que tienes pensado como poder implementarla, ¿no? Digamos que también en base a eso, pues se ajustaría como que la necesidad que estés considerando. Si tu altura por alguna regulación o una cosa así no puede superar cierto límite, pues entonces tendrías que considerar pues quizás una como la siguiente mejor, ¿no? En base a los resultados que aquí estamos planteando. Bueno, y también porque digamos que el modelo y este trabajo que has hecho tiene una serie de suposiciones que, digamos, no corresponden a Así, una realidad debido a que es bastante complejo. Entonces, digamos que esa sería tu mejor recomendación, teniendo en cuenta ese otro factor adicional. sí, por supuesto, definitivamente, o sea, aquí como el asegún que estamos considerando, o sea, el caveat, es precisamente, pues, por supuesto, que estamos modelando esto asumiendo como que estamos en un terreno plano, ¿no? Donde el principal obstáculo que estamos analizando
o que estamos considerando pues es la barrera misma, ¿no? Y no más obstáculos, por ejemplo, una región que tenga pues muchos bordes, una cosa por el estilo. Entonces digamos que de entrada la principal aplicación que tiene como que de forma más directa este modelo pues es a barreras que tú pudieras poner en terrenos como de carretera, por ejemplo, ya que en esos pues en general pues no suele haber mayores obstáculos más que la carretera misma y el terreno. Ya cuando entras en terrenos urbanos, pues ahí ya como que dependiendo de qué zona urbana estés hablando, pues puede ser que haya muchos más obstáculos o edificios, cosas por el estilo, y definitivamente pues ahí digamos que pues la aplicabilidad de ese tipo de modelos pues se vuelve más complicada, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pero sí, gracias a ti. Aprovecho estos pequeños minutos que nos quedan antes de cerrar para hacerte la siguiente pregunta. Entendí que lo que nos estás presentando aquí como conclusión corresponde a una atmósfera neutral. ¿Esto es correcto? Así es, todo este análisis fue con atmósfera neutral, sí. Y entendí también que con un estudio previo que realizaron dentro del grupo se identificó que digamos, uno a través de una función podría determinar cómo cambia la concentración bajo otra condición de estabilidad atmosférica. Voy a hablar de una condición de estabilidad, de una atmósfera muy estable, que es como el peor escenario. Bajo esa condición, ¿qué tanto cambiarían estos resultados? Sí, bueno, pues básicamente, como se reduce a un factor, como mencionas, pues, o sea, digamos que este rendimiento, pues es solo considerando como atmósfera neutral, ¿no? Que es como el caso base en términos de atmósfera. Sí. Entonces, o sea, estas suposiciones, digamos que se mantienen, porque eso es solo una constante de proporcionalidad la que al final está afectando como que a la concentración si no hubiera barrera, ¿no? Entonces, de manera similar, a cuando queremos calcular cómo afecta una cierta estabilidad, es solamente un factor adicional que se está multiplicando también a esta concentración. Entonces, digamos que si quisiéramos hacer como el cálculo como general, como para esa combinación de como que barrera y estabilidad, sería simplemente multiplicar esos dos factores, uno y luego el otro, ¿no? Ok, ¿y esa es una relación lineal? Es una relación, sí, es una relación lineal. Entonces, yo te diría que básicamente los resultados que ahorita estamos mostrando aquí se mantienen para cualquier estabilidad, ya que la relación de proporción pues, va a seguir manteniéndose igual, ¿no? Porque nada más un factor el que agregues. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por tu excelente presentación el día de hoy, por el tiempo también dedicado a este seminario y por teniendo en cuenta como el tiempo que dedicamos de 1 hora para el seminario, pues damos por cerrada la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y las esperamos el próximo miércoles a las 10 horas México, 11 horas Colombia, para nuestro próximo seminario. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día.